política, de las múltiples políticas que caracterizan a los gobiernos de América Latina de hoy, tienen este rango de estabilidad. Es lo que en términos más corrientes llamaríamos políticas de Estado. Y cuando estamos hablando de políticas de Estado, estamos hablando de políticas que son respetables dentro de esa alternancia de sujetos con proyectos, pero que más allá de la alternancia electoral en términos de ganar o de perder votaciones, tener o no la presidencia, tener o no mayoría en los congresos, estoy hablando de eso, se mantengan estas políticas. Lo que pareciera ser claro hoy, y lo digo con todas las reservas del mundo, porque es parte de la discusión, que las políticas educativas no son políticas que tengan el rango estatal. No hay políticas de ese rango. Por lo tanto, hay una variabilidad en las políticas, una inconstancia en las políticas enorme, de un gobierno a otro. Y eso es grave, porque paralelamente a eso, lo que uno comienza a constatar, y también lo digo con toda prudencia, que sí hay otras políticas que tengan el rango de Estado. Por ejemplo, las políticas monetarias, las políticas financieras, por eso las políticas económicas en general, la política frente a la inversión extranjera, la política de mercado, sí están teniendo rango de Estado. Las estrategias de desarrollo, que en este momento uno puede constatar que existen en América Latina, lo digo grosso modo de nuevo, las políticas educacionales no solamente no tienen rango de Estado, sino que no tienen ninguna centralidad en las estrategias de desarrollo de los distintos gobiernos. Son políticas adjetivas, son políticas apendiculares de las políticas de crecimiento económico, de las políticas de inversión, de las políticas de creación de infraestructura en obras públicas o lo que fuere, pero no tienen ese mismo rango. ¿Hay interés en educar? Preguntémonos francamente. ¿Hay interés en educar? ¿Y qué estamos entendiendo por educar? Porque cuidado, aquí entramos en términos, en una discusión semántica. Educar, capacitar, entrenar, alfabetizar, ¿tienen el mismo significado? No tienen el mismo significado. Podemos nosotros constatar que evidentemente hay políticas de entrenamiento y políticas de capacitación, lo que se llama la eficiencia, que incluso ya han permeado las estructuras curriculares de la enseñanza básica para arriba, pero preguntémonos si esas lógicas de capacitación o de eficiencia o de competencia es educar. Esa es la pregunta que me estoy haciendo en voz alta. Tendríamos que pensar entonces qué es educar. Pero si pensamos en qué es educar y cómo ese concepto de educación calza o no calza con las exigencias de las llamadas políticas de competencia económica, evidentemente ahí surge entonces un segundo problema. Se están cumpliendo por parte de la política educativa las metas que supuestamente están siendo exigidas por las políticas de crecimiento económico de crear capacidad de competencia de un país con otro país y de disputar vía competencia los mercados mundiales? Es una pregunta que cabría hacerse. ¿Lo que se está recibiendo en este momento en materia de educación permite lograr esa meta en el plano económico o no? Es una pregunta que yo me haría en voz alta. Podría darse aquí una situación dual. Podría estarse dando cuenta, por una parte, que hay una política de desarrollo económico, de competencia, que está exigiendo una educación, pero no está teniendo respuesta por parte de la educación. Como también podría ser caso de que hay una política educativa que está suponiendo un proyecto de desarrollo económico que tampoco se traduce. Entonces tenemos como una esquizofrenia de políticas. Es decir, políticas económicas por un lado, políticas educativas por el otro, que no se están articulando entre sí. Cuando yo le digo que uno de los problemas fundamentales es darle a la política educativa una centralidad, estoy hablando de una centralidad estratégica en términos de que no tenga un lugar apendicular o secundario con respecto a las políticas financieras, monetaristas o económicas. ¿Qué significa avanzar?
¿Significa aumentar la tasa de crecimiento económico? ¿Significa aumentar el valor agregado en las exportaciones? ¿Es eso? Puede haber mucha gente que piense así. Y es digno de discutirse. Yo no lo estoy descalificando, pero veamos las consecuencias que eso tiene. O crecimiento es algo más que eso. Crecimiento es cultura. Crecimiento es respeto de las heterogeneidades culturales, incluso regionales. Crecimiento es la incorporación del hombre, mujer y hombre como ciudadano, no simplemente como recurso para la competencia. ¿Se está haciendo algo en ese sentido? Esa es la pregunta. Porque ese sí es una responsabilidad, no del Banco Central, pero sí de las políticas educativas. Pareciera ser que sí, pareciera ser que no. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno lee los documentos de los gobiernos, estamos en jauja. Pero son políticas puramente declarativas, de buenas intenciones, que no se traducen en práctica. Y lo que uno puede observar es que del discurso presidencial, o del discurso del ministro, en términos de optar por modelos educativos que sean complejos, que rescaten a la persona y no simplemente al recurso humano, cuando se trata de analizar esa política en términos de su traducción en práctica, que supone un problema técnico, como es el diseño de las políticas, no funcionan los diseños. O sea, una problemática es declarar políticas educativas en términos de invocación de valores. Hay que educar, hay que alfabetizar, hay que incluir, hay que incorporar a la gente a la sociedad civil y todos esos discursos que llenan miles de páginas. Y de otra es, si esas declaraciones normativas, puramente declarativas, se traducen en práctica. Y eso supone los diseños de política. Esto no es un acto de magia. Si la política yo no soy capaz de darle el diseño adecuado para traducirla en políticas concretas, cotidianas, de todos los días, obviamente me quedo en el puro discurso. Evidentemente una crisis de la ciudadanía. Sin embargo, paralelamente a la crisis de la ciudadanía, en el sentido de que no hay ciudadanía, ya para decirlo en corto, pero lean ustedes el estudio de la OEA que se llama La democracia de la ciudadanía, donde hay una crisis, una crítica más bien de la OEA, de los llamados sistemas políticos, de los partidos y todas las representaciones, en fin, no voy a entrar en ese detalle. Esa crisis de la ciudadanía evidentemente tiene consecuencias muy serias, porque si una democracia no tiene ciudadanía, ¿qué es? ¿Un puro procedimiento electoral? Los científicos políticos lo han comenzado a denunciar hace mucho tiempo, de hace por lo menos 20 años, que cuando se está hablando de democracia en América Latina, hablo grosso modo, no se está hablando de nada. Se habla solo de procedimientos. Los estudios sobre la democracia, en su mayoría, son estudios sobre sistemas electorales, por decirlo en corto. Y en el mejor de los casos, uno que otro análisis de partidos y muy poco sobre representatividades. Y entonces nos encontramos con una sociedad civil que es más un nombre que una realidad. ¿A quién se está formando? Cuando hay países en América Latina donde el 94% de la gente que tiene menos de 24 años no está inscrita ni siquiera en los patrones electorales. Entonces ahí hay un problema. 18 a 24 años. 94% en muchos países no está inscrito en los patrones electorales y por lo tanto no vota. Promedio de edad del electorado, 54 años. O sea, estamos en presencia de una situación de exclusión si no buscamos los mecanismos compensatorios. Y uno de los mecanismos compensatorios es precisamente tomar en serio las políticas educativas, no reducirlas a meras políticas de capacitación.